Bueno, pues bienvenidos todos al seminario del día de hoy. El día de hoy tenemos a Jesús Sierra. Jesús es un nuevo miembro de la comunidad, tiene un postdoc aquí de un par de años. Jesús hizo su doctorado bueno, parte en la Universidad de Cambridge, parte en la Universidad King Abdullah de Ciencia y Tecnología, KAUST. Su asesor fue Peter Markovich. Después hizo 3 postdoctorados, bueno, uno en Italia, donde estudió fluidos cuánticos, uno en Viena, donde estudió ecuaciones dispersivas, y actualmente uno en el IMATE, donde está estudiando Midfield Games con Héctor Sánchez Moreno. El día de hoy nos va a hablar acerca de On the well-boseness of two-driven Dan-Crosted AHC-type models for exciton, polariton, bosons. Muchas gracias, Jesús. Adelante. No, gracias a ti. Sí, les digo que en realidad el título fue muy largo, pero no es nada. Y sí, aquí en realidad cambia nada más por eso, que vamos a pasar en cosas. ¿Sí? Pero bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Te comentaba que es mi primera vez que doy una plática aquí en México. Estoy emocionado y nervioso al mismo tiempo, pero muchísimas gracias por esta oportunidad. Y en realidad lo que me atrajo de este tema fue, para presentarlo, fue en conexión a la presentación que tuvimos la última ocasión, en donde vimos ecuaciones dispersivas con disipación. Entonces, de alguna forma me gustaría conectar este tema con lo que se habló anteriormente. De hecho, esta ecuación, pueden ver aquí, es primeramente dispersiva, muy famoso modelo para el condensado de Bose-Einstein atómico, y aquí la diferencia es que este caso de éxito polarity condensate lo primero que tiene pues es disipación. ¿Ok? Entonces se parece en muchos aspectos a la presentación que tuvimos la última ocasión, en donde vimos modelos de tipo KDB, ¿ok? Con disipación. Entonces esta fue la principal motivación para la charla del día de hoy. ¿Okay? Entonces, la última vez, ya notamos que básicamente estos modelos tienen ciertas peculiaridades, ¿verdad? La primera cuestión que vimos... ¿Quieres que lo lance? No, todavía no. Ok. Está bien. La primera cuestión que vimos es de la teoría local para el caso anterior, en donde era un modelo, como decía, de KDB. El mejor resultado que se obtuvo utilizando técnicas, llamamos un poquito más tradicionales, donde aprovechan la buena estructura del espacio de Sobolev para S mayor que medio. Estaba en dimensión 1, ya saben, para H mayor que HS con S mayor que medio, pues tienes una muy buena estructura en el espacio de Sobolev y puedes utilizar diferentes técnicas de buscar análisis funcional, por ejemplo, ¿no? Y ellos obtuvieron un resultado para la parte local, en donde lo mejor que se obtuvo fue para H3, si se acuerdan, ¿verdad? Entonces, eso nos indica, quiero pensar, que estas ecuaciones necesitan como que un tratamiento, digamos, un poquito más peculiar para poder mejorar eso, ¿verdad? Entonces, lo primero que quisiéramos en este caso, pues sería un resultado, por ejemplo, en H1, ¿verdad? Que tiene bastante significado en las aplicaciones. Entonces, ¿qué fue lo primero que notamos ahí? Bueno, ¿qué es dispersión? Voy a empezar por muy básico. Y para eso quiero mostrar Solo dale clic. nada más le doy clic aquí, este video. Supongamos que tenemos un paquetito, un wave packet, formado por muchas onditas aquí. Esta superposición de onditas. La suma de estas nos da este paquetito. Ahora imaginemos que las ondas de longitudes más cortas se mueven más rápido. Entonces van a ver el efecto del paquetito cómo se va como deformando, esparciendo, por si lo quieren ver. En este caso se ve un poquito mejor. Si notan lo que le pasa al paquetito cuando los componentes se mueven a diferente velocidad, dependiendo de su longitud de onda, ¿verdad? Es más claro en este caso. Si tuviéramos un piquito como y las onditas se mueven acorde a esta relación, fíjense lo que le pasa al piquito. El piquito como que se va esparciendo, ¿verdad? Se va dispersando, por así decirlo. ¿Qué pasa al contrario? Ahora bien, si todas las onditas se mueven a la misma velocidad, fíjense qué le pasa al piquito. El piquito ahí queda, por siempre se va moviendo en esa forma. Y miren en el siguiente caso, si tenemos un wave packet aquí, como en el caso del electromagnetismo en las ecuaciones de Maxwell, vean cómo se transmite sin deformación alguna, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos interesa el primer caso, ¿ok? En donde las onditas
tienen una relación, su longitud de onda y la velocidad a la que se mueve. Y esta relación es la relación de dispersión. Lo interesante es que las ecuaciones que vamos a ver y las que vimos la última vez tienen esta propiedad. Tienen una relación de dispersión que hace que presente ese fenómeno que vimos anteriormente. ¿Ok? Entonces, ese fenómeno es el que queremos utilizar para estudiar nuestras ecuaciones. Nuestras ecuaciones son dispersivas porque exhiben esa propiedad que vieron ahí. ¿Ok? Ahora bien, cuando tenemos disipación, ¿cuál sería un primer efecto tal vez de esta dispersión? Y quiero mostrarlo con un ejemplito antes de verlo de condensado de Bose-Einstein y considerar una ecuación de este tipo. ¿Ok? Hasta aquí, pues bueno, es una muy conocida, ¿verdad? Por todo el mundo. Puede ser que Schrödinger si alfa 1 es, si esta constante es 1. ¿Ok? Entonces pongamos una disipación que vaya en este tipo. Es bastante peculiar, ¿verdad? Pero bueno, una disipación de esta forma y es como density dependent. ¿Ok? Entonces, consideremos para empezar una ecuación de esa forma. Y digamos la correcta. ¿Ok? Tenemos nuestra dispersión como anteriormente y consideramos el caso en R. Tenemos disipación de esta forma. Anteriormente lo que vimos fue que para pequeños initial data, la cosa se iba a hacer, ¿verdad? Bueno, el resultado para, bueno, para el caso anterior, ¿verdad? Que no es Schrödinger, pero bueno, es dispersivo. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, pues aquí hay una situación bastante interesante en donde vemos que ese efecto en donde las onditas se dispersan y tenemos una disipación de este tipo, encontramos un fenómeno que se llama escape. ¿Ok? ¿Y en qué consiste eso? En forma asintótica, a grandes rasgos, lo que vamos a ver es que la dispersión aquí se va a comer, perdón, la disipación se va a comer el efecto de la parte no lineal. Y lo que nos va a resultar es que asintóticamente nuestra solución se va a comportar como la ecuación lineal de Schrödinger. Esto en H1. Si se fijan, el efecto de la dispersión aquí es tan interesante que en el largo tiempo, de hecho, esta es nuestra solución aquí en H1 se va a comportar precisamente como la ecuación de Schrödinger lineal, únicamente. Y es ahí donde vemos el primer efecto bastante interesante de la dispersión, ¿verdad? Porque ya se esperaría que es como si se comiera nada más este efecto ahí. Y la dispersión hace que sobreviva algo. Y de ese algo, de hecho, se va a comportar como la solución de su ecuación de Schrödinger lineal, del propagador como el tamaño físico. ¿Ok? Entonces, este es un primer caso que me llama la atención, en donde vemos la combinación de dispersión y disipación, en que nos da un fenómeno que es como este, por lo menos en H1. Ok, podemos probar eso. Esto lo probamos para esta ecuación. Lo que quisiéramos, bueno, en ese caso tenemos a scattering, y lo que podemos decir para L2, bueno, es que esta cosa no decae. Ok, podemos probar eso como consecuencia de que no se va a hacer la densidad de esta solución. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos alguna forma de confinamiento? ¿Verdad? Queremos ver qué tanto de esto se debe precisamente a la dispersión, porque si tuviéramos confinamiento, pues esperaríamos que la dispersión tuviera un efecto menor, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, si consideramos exactamente el mismo problema, pero en el toro, por ejemplo, tenemos que la solución se desvanece asintóticamente. ¿Ok? Y probamos que lo hace de esta manera. Ok, entonces aquí estamos viendo el interesante efecto de la combinación de dispersión y disipación. De hecho, es muy interesante probar cuando en esta ecuación, que también lo probamos, cuando en esta ecuación tienes un potencial armónico, como en el caso de Gross-Vitalievsky. Si tienes un potencial armónico de tipo cuadrático, que hace la forma de confinamiento, lo mismo pasa que acá, que si estás considerando el problema en el toro. La solución se desvanece asintóticamente. ¿Okay? Entonces, ese potencial, que es muy común en Bose-Einstein cuando se tiene en el caso atómico, es suficiente para que la solución se desvanezca en caso de tener un tipo de disipación, como les mostraba. Ok, entonces es nada más como motivación para ver esta combinación de dispersión y disipación, que tiene un fenómeno bastante interesante, me parece.
scattering. De hecho, traté de ver cómo se decía scattering en español. Y lo busqué en Google, pero traducido como dispersión. Es lo mismo en español, scattering y dispersion es lo mismo. Me llamó la atención. Sí, precisamente es un fenómeno que está conectado directamente a la parte de dispersión. Tanto que en español le llaman igual. Es el mismo término. Pero bueno, la cuestión que vamos a estudiar ahora difiere un poquito de esta ecuación. De hecho, la disipación que vamos a considerar es en esta forma, de esta manera, de esta parte de la ecuación. Bueno, pues es en el ES, pero tiene un elemento extra. Las ecuaciones que vamos a ver a continuación. Y para entender ese elemento extra, me gustaría nada más mencionar un poquito lo que es un condensado de Bose-Einstein de tipo extrapolar. Ok, usualmente cuando doy esta plática, las personas ya están familiarizadas con el condensado de Bose-Einstein atómico. Entonces, parto de ahí, pero vamos a suponer que ya sabemos de eso. Ok, es un estado de la materia, descrito por Gross-Podolsky, bla, bla, bla. Pero en este caso, lo que queremos hacer es enfriar estas partículas, bajar la temperatura y obtener este condensado que fue predicho por Einstein precisamente. Entonces, la temperatura que necesitamos para dicha condensación es inversamente proporcional a la masa de lo que estamos condensando. ¿Ok? En el caso del condensado atómico, se utiliza rubidio, iones de rubidio en ese caso, y la temperatura es a nivel de nanokelvins. ¿Okay? Ese es el tipo de condensado que se describe con la ecuación de Gross-Podolsky. ¿Okay? Es la que debe ser más familiar. Entonces, lo que se intenta hacer es mejorar eso. ¿Okay? Porque, bueno, para aplicaciones, para lo que sea, una temperatura de nanokelvins pues, es bastante... para cuando un computer, imagínense tener su computadora y tal vez un laboratorio entero para obtener el condensado de Bose-Einstein para cualquier aplicación a un nivel de nanokelvin. Entonces, lo que se intenta hacer aquí es encontrar una partícula primeramente, alguna cuestión que tiene que ser un fermión, primeramente. Ahora, bueno, yo ya de todo eso, pero tiene que ser un fermión para lograr esta condensación y que tenga una masa pues, bastante aceptable, a manera de que la temperatura de condensación pues, pueda subir. Que no es que a nivel de nanokelvin, como fue el caso del condensado atómico, que es un logro increíble. Ganaron el premio Nobel para cada paso para obtener ese condensado. Entonces, en laser cooling, evaporative cooling, igual, técnicas increíbles. Es un logro increíble. Pero este nuevo condensado aprovecha el hecho de que la partícula o quasi-partícula que se tiene en esta estructura se llama peripheral microcavity. Y básicamente es lo que correspondería a un láser. ¿Okay? Estos son dos quantum wells que están acoplados aquí dentro de dos espejos. ¿Ok? Y la idea aquí es contener básicamente un fotón, nuestro fotón aquí adentro de nuestra microcavidad, y hacerlo interactuar con esta excitación. Este es un electron hole pair. Y este es el que se llama exciton. Esta parte de aquí. Y de la interacción de estos dos componentes aquí, dentro de esta microcavidad, es que surge el polato. ¿Okay? Es la partícula, cuasi partícula, que surge precisamente de la interacción de esto. ¿Cuál es la cuestión con esa cuasi partícula? Bueno, su masa efectiva es 500. Es perfecta para condensación, tiene todas las características y se ha condensado. A 30 Kelvin. Que se puede hacer con técnicas criogénicas sin necesidad de todas estas complicaciones del condensado atómico. Esta cuestión nos da condensado de Bose. ¿Ok? Pero ¿qué es lo primero que vemos que hay complicaciones aquí? Bueno, aquí, esta como vemos, pues es una excitación. Aquí tenemos un fotón entre dos espejos que no son perfectos para nada, ¿verdad? O sea que esta partícula que surge aquí de esta interacción puede decaer fácilmente. ¿Okay? Aquí podemos, se reagrupan, se pierde esto, definitivamente nuestro polariton va a desaparecer. ¿Okay? Y esa es una diferencia muy considerable en comparación con el condensado atómico, en donde ustedes tienen después de evaporative cooling, tienen un magnetic trapping,
que hace que todo se conserve ahí. De hecho, la ecuación de Gross-Pitayevsky conserva todo, que refleja ese hecho precisamente. Aquí no. Aquí definitivamente no puede ser en esa dirección, porque esta cuestión pues, es bastante inestable. Y lo que vamos a condensar es el resultado de la interacción. ¿Okay? Entonces, ahí ya van viendo la parte en donde esta ecuación de Gross-Pitayevsky necesariamente va a tener una especie de disipación ahí para tratar esta cuestión. ¿Okay? Entonces, si esa cosa se decae, se va, tenemos que incluir un mecanismo que nos esté pompeando ahí, por eso es pumping o el término ahí, que compense ese decaimiento, ¿verdad? Entonces, esa es la otra parte que es muy diferente de ese condensado. Hay un reservoir aquí que nos está empujando éxitos ahí para compensar esta pérdida que es fuente intrínseca de este tipo de sistemas. ¿Okay? Entonces, aquí ya tenemos esas dos diferencias muy considerables con el condensado atómico y la ecuación de Gross-Pitayevsky. Tenemos decaimiento por esta cuestión y tenemos necesariamente un mecanismo que va a estar aquí empujando para compensar ese decaimiento. Entonces, este es el sistema que queremos estudiar y esa es la diferencia fundamental con el condensado atómico y la diferencia que vamos a ver con la ecuación de Gross-Pitayevsky. Okay. Es eso. Bueno, ahí está. Y el primer modelo que quiero presentar el modelo principal es un sistema que vamos a ver más adelante. Este fue el primer modelo que estudiamos porque fue el modelo que fue propuesto en Cambridge. Entonces fue el primer modelo que conocimos. Se usa muchísimo, pero el modelo completo en simular todo lo que les comentaba lo vamos a ver más adelante. Aquí son los dos modelos que les mencionaba. Y como les mencionaba, se llama Complex Gross-Pitayevsky Equation. Y es complejo porque tiene ese término adicional hasta aquí. Toda esta parte es la famosísima, yo diría, Gross-Pitayevsky Equation, que, como les decía, describe el condensado de Bose-Einstein atómico. Y esta parte, de forma sencilla, simula los dos fenómenos que les estaba comentando. Esta parte sería el decaimiento de las partículas, y esta es la parte que simula el reservoir, la parte que está empujando condensado. Bueno, no condensado, éxito dentro del sistema. ¿Okay? Entonces, esta es la parte que hace la diferencia en comparación con Gross-Pitayevsky. Y bueno, para empezar a estudiar esto, nos resultó bastante interesante el sistema porque, como les decía, primeramente, tienes un potencial aquí, y usualmente es un potencial cuadrado. ¿Verdad? Tú tienes una disipación como la habíamos visto ya que lo conocíamos en este estilo. Entonces, si consideras nada más eso, lo que esperarías es que esta cosa decaiga, ¿verdad? Como ya lo habíamos probado. Deberá ser. Sin embargo, este término solo, imaginemos por el momento que esta es una constante. ¿Ok? Una constante. Y vamos a ver cuál es el efecto de esta parte de aquí. Así, de grosso modo. Yo quito todo esto y nada más considero directamente el efecto de esto. Es como que un elemento que me está introduciendo un crecimiento exponencial en el size. ¿Sí lo ven? Imaginen que esta es nada más una constante y que tiene nada más esta parte y bueno, esta parte de aquí. Entonces, claramente, eso lo único que está haciendo es bombear, pero muy fuerte. Se tiene un elemento que está introduciendo, pero sí con ganas, para tratar de compensar el decaimiento de aquí, de esta parte, ¿verdad? Y es precisamente lo que los físicos intentan, no, pues se está cayendo y yo quiero ver mi condensado. Entonces, lo que voy a tener que hacer es compensar, pero con toda la fuerza del mundo, y bombear en esta parte. Entonces, lo que vemos aquí es que este término es muy fuerte. Y para esta parte, lo que uno se preguntaría, bueno, ¿cómo esa cosa no crece exponencialmente y explota? Por el efecto de un término de este tipo, ¿verdad? ¿Qué pasa realmente aquí? Porque tenemos un término acá, que parece que lo va a disipar todo, en conjunto con este, y tenemos un término que está aquí, que parece que es muy malo, y hace que todo crezca, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a estudiar esto, y hacemos estimadores, empiezas con tus estimadores, y ya sabes, parece que esta cosa se comporta muy mal, porque este término domina mucho. Así, tus estimadores normales, ya sabes, así multiplicas y bla, bla, bla. Entonces, empezando por eso,
uno estudia, bueno, pues es un problema, porque esta consecuencia es muy extraña. Y el elemento malo o el que es bueno para los físicos en este tipo de análisis parece que va a ser algo muy malo, o si es muy débil, por otra parte, si este resulta ser muy débil, aquí no va a haber nada, porque esta disipación aparentemente se lo va a pagar todo, ¿verdad? Entonces tenemos casos que son muy extraños, como que no nos da algo que esperaríamos para un condensado de potencia tradicional, en donde el caso estacionario, pues ya saben, son soluciones que parecen gaussianas, radialmente simétricas, que es muy estudiado el caso estacionario de los criterios. Entonces, pues vamos a empezar por eso. Y dijimos, bueno, antes de hacer análisis, porque pues depende de cómo se comporte, vamos a tener que decidir una forma de hacer análisis para eso. Vamos a ver cómo resultan estos nuevos condensados. Y vamos a estudiar, bueno, el caso estacionario primero. Cómo se hace en el caso de los criterios que ya se ha hecho mucho, y estudiamos estabilidad lineal en ese caso, que es Ogolov-James análisis. Procedamos igual, ¿ok? Entonces vamos a ver qué onda primeramente con el caso estacionario para este problema, ¿ok? Entonces vamos, y nosotros hacemos eso, ya saben todo lo que se ha hecho Roskitaevsky, y pues todo perfecto, tenemos nuestras soluciones radialmente simétricas. Ahora consideremos un alfa particular para comprobar, porque ya vimos que si alfa es muy fuerte, esperamos que esta cosa se comporte como que, o si alfa es muy débil, que esta cosa se disipe. Pues vamos a poner un alfa primero que sea como un capaz, ¿ok? Que sea así en un radio, que tenga un radio y que ese radio vaya creciendo, ¿verdad? Que se vaya creciendo. Primero consideramos por cierto, físicamente tiene relevancia en dimensiones 1 y 2. ¿Por qué? Por el tipo de confinamiento que tenemos aquí, en este caso. Aquí es increíble que físicamente este sistema es relevante hasta dimensiones 2. Y es precisamente por aquí. Aquí tenemos un confinamiento de dimensión 2. ¿Ok? Bueno, entonces, para seguir el sentido de los físicos, pues bueno, vamos a hacerlo en dimensión 2. ¿Ok? Y entonces hacemos nuestro análisis de estabilidad lineal, encontramos nuestras soluciones estacionarias y vemos que hasta cierto punto, el tamaño de este radio que les comentaba, todo perfecto. Tenemos soluciones radialmente simétricas, linealmente estables, todo bien, justo como en el condensado atómico. Pero el radio crece un poquito más y se acabó. Nada es linealmente estable. Cero. Y buscamos eso. Y decimos, bueno, pues aquí es un sistema muy complicado. Al fin y al cabo, cuando produces esto, pues tienes que en value problem. Puede ser que una rama diferente se haya estabilizado, algo haya pasado, ¿verdad? Porque es muy extraño. Tú esperarías, como en el condensado atómico, tener soluciones estables de este tipo, siempre y por siempre, ¿no? Pues bueno, lo que tuvimos que hacer ahí, antes de avanzar, fue continuación numérica. Buscamos todas las posibles ramitas de soluciones que serían excitaciones en cierto caso, para ver si alguna ramita cambió y fue la que se hizo estable y es la que no veíamos, y pues procedimos así. ¿Ok? Entonces la primera cosa que hicimos fue hacer eso. Fijamos todos los valores que nos pasaron los físicos, para alfa, sigma, bla, 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 y lo que variamos fue el radio. El radio es que les decía de donde hacemos el cambio. Entonces, hasta cierto punto, obtuvimos todos nuestros, con continuación numérica, obtuvimos nuestras computaciones y bla, 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 y obtuvimos las diferentes soluciones. ¿Cuál es el parámetro en el eje 10? Es mu. Es mu. Ajá, mu tiene mucho significado, aquí se llama potencial química, que sería la eigenvalue para, ¿okay? Pero tiene mucha relevancia aquí. De hecho, la solución final debería de ser la que tiene lo más bajo, el potencial químico de la eigenvalue. Y esa, interesantemente, hasta cierto punto del tamaño del radio, todo perfecto. La solución con el mu más bajo es radialmente simétrica, linealmente estable, bla, bla, bla. Pero cruzamos cierto valor del radio y nada es linealmente estable. Ninguna de estas solucioncitas que son radialmente simétricas, ninguna es estable. Y es ahí donde empezamos a ver, pues sí, es diferente de condensado. Ya ha ido aquí, hasta aquí, se comporta como tú esperarías para un condensado atómico. Y a partir de aquí, algo pasa. ¿Okay?
Entonces dijimos, bueno, pues antes de empezar y seguir, tenemos que ver qué pasa aquí, ¿verdad? Porque aquí ya el comportamiento ya parece ser muy diferente. Entonces lo que tuvimos que hacer es antes de análisis, de hacer un poco de simulación numérica. Y aquí hay que ser muy cuidadosos, porque si hay una cuestión de estabilidad, tratar numerics, en este caso uno tiene que probar mucha estabilidad del método numérico para asegurarse de que esto no vaya a ser resultado del método numérico, ¿verdad? Entonces, después de tener bastante cuidado y hacer antes de análisis numérico, el análisis para probar estabilidad de cualquier método que hacemos así, intentamos ver qué pasa en esta parte del sistema. Ahí, mu y R son parámetros. Sí. Son parámetros datos. Entonces, entiendo de esta imagen que si R está como por ahí de 6.5, solo hay soluciones para mu por ahí de 30. Ajá. Así es como se ve. Y radialmente simétricas y que ninguna es linealmente estable. Ninguna. Antes de eso, sí. La linealmente estable era esta sola. Hasta aquí, pero a partir de aquí ya ninguna. Increíblemente, ninguna. Y te digo, necesitamos continuación numérica porque tú dirías, pues este es un problema de Eigenvalue. Puede ser que alguna rama se haya ido hacia abajo o algo así. Hicimos continuación numérica. Esto lo hicimos en una supercomputadora de Gauss. Sí, este fue muy demandante computacionalmente hablando. Y ninguna. No encontramos ninguna que fuera linealmente estable. Entonces ahora sí te lleva para. ¿Qué pasa ahí, verdad? Vamos a ver qué sucede. Simulamos esto y vamos a empezar. En uno de los casos, vamos a poner todos los parámetros y todas las cuestiones. En uno de los casos que estaba acá, donde ya todas las soluciones radialmente simétricas resultaron ser inestables. Vamos a ver qué pasa ahora si simulamos eso. Miren, pues ahí va. Se va por un momento. Esta es la visión de arriba, la parte de arriba del condensado, y esta es la densidad. Se va, es radialmente simétrica la solución en esa parte. Y fíjense qué pasa con el momento, los errores nada más introducidos por el método numérico. ¡Pam! Se quiebra la simetría. Aquí se quiebra. Entonces, un transiente de que nos llamó tanto la atención, se rompió. Algo que esperaríamos por el análisis de estabilidad lineal. Pero miren qué sucede. Vean qué pasa con el tiempo. Se rompió de nuevo. Vean lo que se forma. Un lápiz de vórtice. Y esa dura ahí, girando, por siempre, por siempre. Y eso resulta ser aquí. Ahí la parte en donde no hay solución estable, linealmente estable, radialmente simétrica, se rompe la simetría. Tenemos por aquí ahí. Pero emerge ese tipo de estructura, que es lo increíble. Y esa estructura, mira, por ejemplo, esta es una vista lateral, son estas especies de vórtices que quedan así y están girando. Para observar algo similar en el condensado atómico, sí se puede, pero se tiene que introducir una vorticidad y es un proceso fuerte, complejo. Aquí el sistema mismo nos está dando este fenómeno. ¿Las soluciones son de soporte compacto o no? Ajá, pero bueno, la continuidad del cambio. Y aquí, en este caso, tenemos que en esta parte de los vórtices, esta es la densidad de la solución. ¿Okay? Eso es lo que estamos colocando aquí. Aquí, en estos puntos que están aquí, eso decae a cero. ¿Okay? Y estos son precisamente nosotros lo que nos llaman como vórtices cuánticos. Para que sean vórtices cuánticos tienen que tener cierta circulación, cambio de fase, son características bastante peculiares. Pues resulta que sí los tienen. Esta es la circulación de esta corriente precisamente alrededor de esos puntos. Y aquí tenemos el cambio de fase que es cuantizado, que es precisamente las características de estos vórtices cuánticos. Y es increíble el comportamiento. Aquí es donde vemos precisamente cómo juegan el papel estas dos fuerzas, ¿verdad? Que son tan diferentes en este tipo de condensado y nos da, bueno, esta dinámica que es tan rica. ¿Qué pasa cuando incrementamos el radio de
de este alfa, bueno, increíblemente tenemos más vórtices. Y va creciendo. Okay. Entonces, de estos sistemas que son tan peculiares, que son los condensados de éxito polaritons, que tienen estas características que les mencionaba, estos sistemas son los que queremos estudiar de forma rigurosa. Algo es como la función característica de la bola de radio L. Se dice que era un cutoff, pero es como, ¿tiene valor 1 o...? Alfa tiene diferentes valores de coeficiente. Puede tener, por ejemplo, el que usamos ahí creo que era 4.4. Ah, porque constante. Ajá, sí, dentro del radiecito, esa. Y esos números nos los pasaron los físicos de Cambridge. O sea, cuando empezamos, vimos que ese coeficiente era muy peculiar en comparación con Grosspit y Elston. Y la verdad, nosotros esperábamos cosas raras, ¿verdad? Y sí, efectivamente, lo más raro es cuando esa cosa se volvió tan fuerte, nosotros esperábamos ver una locura. Pero, increíblemente, no. Es lo que pasa, o sea, cuando esa cosa crece, realmente obtienes este tipo de soluciones, que es lo que observamos ahí. Y cuando no es tan fuerte, realmente sí se comporta como un condensado atómico. Tú tienes tu solución radialmente simétrica, tienes estabilidad de Boltzmann, bueno, todas estas cosas de condensed matter. Pero entonces, este es el sistema que queremos estudiar, y y el que voy a mostrar a continuación, ¿okay? Este es el primero. Pero para empezar, cualitativamente, nos llamó mucho la atención y creo que describe lo interesante de este tipo de sistemas nuevos, ¿verdad? Son bastante diferentes al sistema atómico. Ok, bueno, este es el sistema. Este es el que se usa muchísimo en física. El anterior también. No están peleados, de hecho, los físicos logran conectar los dos sistemas y vemos las mismas características, ¿verdad? Un pumping y un decay. Y aquí la cuestión es que esta N simula el reservorio. La cosa esa que está empujando es la dinámica de ese reservorio, por favor. Sí, ¿verdad? Que está empujando el sistema para compensar el decaimiento, ¿ok? Pero es el mismo principio, exactamente. Nada más es un poco más específico en el momento de tratar de este reservorio. Okay. Pues bueno, entonces este es el sistema que queremos empezar a estudiar, y como anteriormente, pues queremos ver el comportamiento aquí, el comportamiento global, pues nos resulta muy importante, ¿verdad? Para ver si esa cosa tiene global existence, pues ahora sí es muy importante, porque para empezar, el término malo, ese alfa, parecería que en el long term va a explotar o va a hacer algo extraño, ¿no? Entonces, definitivamente lograr establecer well bosons aquí para los físicos es algo muy significativo, porque ellos, te digo, usan este término y es muy fuerte para compensar, pero sobrecompensan en algunas ocasiones. Entonces, lo que quieren ver, ya saben, hay casos en óptica en donde tenemos finite time blow up, ¿verdad? Entonces, sería bastante malo para ellos tener finite time blow up en este caso. Definitivamente tenemos que probar teoría de global existencia, y por lo menos en H1. Ahorita van a ver que H1 no es suficiente, porque estos sistemas tienen un comportamiento, cuando los físicos hacen sus modelajes, aquí la norma L2 tiene un significado muy importante, es realmente masa. En Schrödinger yo sé que es por una interpretación probabilística, sin embargo tienen que pensar en esta ecuación como un mean field, resultado de mean field theory, y en el contexto de condensed matter physics. De hecho, la norma L2 es masa, entonces es algo que ellos ven. No es nada más un observable de quantum mechanics, sino realmente es algo que ellos pues pueden medir y ver. Entonces, cuando ellos hacen modelaje aquí en estos casos, realmente toman mucho en cuenta eso, lo que hace para nosotros la ecuación bastante difícil. ¿Por qué? Porque tratar de establecer resultados de estas ecuaciones en espacios tan irregulares como L2 o tal vez H menos un tercio, H, resulta difícil. Y lo peor es que definitivamente necesitamos resultados globales en esos casos, ¿verdad? Para poder decir algo acerca de este sistema. Entonces, lo interesante y lo complicado de esto
aparte de las cosas que hemos visto, es la baja regularidad en la que tenemos que tratar estos sistemas, precisamente por las características del modelaje que busca su posición y por el significado, ¿verdad? L2 aquí es muy importante. Okay. Pero bueno, vamos a empezar por H1. Y la otra cosa, los físicos no trabajan tanto con ese otro sistema. ¿Por qué? Porque se les hace difícil. Entonces ellos hacen una simplificación muy interesante, ya nada más para, consideran algo que se llama el régimen adiabático. Aunque que sí hay maneras de justificarlo a nivel físico, pero no de forma rigurosa. Esta ecuación sí se obtiene de forma rigurosa. Riguroso y formal en español es diferente. No, yo creo que pueden ser usados. Sí. Bueno, formal es cuando no eres riguroso. Sí, Sí, pero aquí sí se formal. Este sí fue riguroso, pero cuando pasan al límite adiabático realmente no. Entonces no hay conexión rigurosa entre estos sistemas. Y básicamente ponen un 0 aquí, que es un límite de aquí, ya despejan aquí y lo ponen en la otra ecuación y obtienen un sistemita, que es una ecuación que es de esta forma. Y es la que ellos usan más. Se lo usan enormemente. Entonces, aparte de demostrar lo que necesitamos hacer, nosotros lo que hicimos fue establecer una conexión rigurosa entre ese sistema y esta ecuación. Ok. Entonces, esa es la idea, aparte de establecer una conexión rigurosa entre aquella cosa, el sistema, y esta ecuación. Porque al final todas estas cosas más. Entonces, queremos sacar de ese tipo de conexión, con esta ecuacióncita de ahí. Okay. Y para eso, ¿cuánto tiempo tengo? Más o menos 18 minutos. Ok. Bueno, lo voy a hacer rápido. El primer resultado, obviamente, que tenemos que sacar aquí es existencia local, ¿verdad? Que es concentrémonos ahora en el sistema. Vamos a empezar por el sistema y luego después pasamos al límite de abajo en el proceso, ¿ok? Entonces, lo primero que hacemos es estudiar la teoría local en este caso, para S mayor que un medio, de nuevo. Nosotros logramos directamente en eso. Aquí, en comparación con el resultado anterior, hay que tener cuidado. Cuando bajas y utilizas ecuaciones dispersivas, lo primero que viene a la mente es CATS, ¿verdad? Claro, no vas a usar como en el caso anterior, técnicas de análisis funcional directamente, ¿verdad? Entonces, lo primero que haces es explicar esas dispersiones. Sin embargo, aquí, por el confinamiento, tenemos el toro, en este caso. Y el confinamiento es necesario, es un requerimiento del sistema. Pierdes mucho de las propiedades de dispersión. Entonces, debes de tener más cuidado, ¿ok? Aún este tipo de resultados locales, cuando tienes confinamiento aquí, en el caso dispersivo, uno debe de ser un poquito más cuidadoso, ¿ok? Y aquí el confinamiento que pusimos, pues, en el toro. Pero bueno, en la teoría local, lo que logramos obtener fue el resultado para HS, que es mayor que D. Para nuestros dos candidatos de comenzar bien. Esta es la que totalmente ha comenzado y este es el reservorio, la densidad del reservorio. Entonces, usando esas técnicas obtenemos nuestro blow-up alterno. ¿Okay? Entonces, esta cosa o tiene un tiempo máximo que es infinito o explota en la norma HS en un tiempo finito. Okay. Con nuestros resultados, ya saben, clásicos de Stickhartz y compañía. Van a ver que para L2 ya esto no sirve. Ok. Y ahí es donde entran Bourgain y Tao y todas estas técnicas tan maravillosas que aparte nos ayudan a extender globalmente en espacios como H menos un medio. Es verdaderamente sorprendente, ¿ok? Pero bueno, vamos ahora empezando. Tenemos nuestra teoría local, nuestro blow-up alternativo. Lo difícil aquí, en H1 por el momento, es extender globalmente. ¿Ok? Y esa es la primera cuestión aquí. Aquí no tenemos conservación de nada, no tenemos la posibilidad de utilizar leyes así de simetría o bla, bla, bla. Entonces tenemos que encontrar alguna forma de eliminar en la teoría local nuestro blow-up, ¿verdad? Y poder extender esto. Entonces aquí definimos para nuestro condensado nuestra masa efectiva, que va a ser la masa de la norma L2 de Psi.
y la norma G1 de nuestra densidad. Ok, eso es lo que le vamos a llamar masa en este caso. Este epsilon va a estar en conexión con el hecho de que queremos al fin y al cabo establecer la forma rigurosa de esta ecuación. Nosotros le vamos a poner un epsilon aquí, ¿ok? En general este es un 1. Aquí. Este epsilon es porque lo queremos pasar, mandar a 0 y encontrar una conexión, ¿ok? Con la ecuación que les había mostrado, donde los utilizo ponen aquí, ponen su 0. ¿Okay? Y hacen imaginar que lo que queremos es utilizar OB-ions de alguna forma, ¿no? En este caso. Pero para poder utilizarlo, pues necesitamos estimadores bastante fuertes. Un buen acotamiento de estas cosas. Entonces, con eso empezamos. Tenemos nuestra teoría local. Esta es nuestra masa. Y bueno, una serie de lemas caracterizando precisamente nuestras soluciones, en donde realmente probamos que la N es una densidad. Y bueno, nada te dice que realmente se comporta como una densidad. Si empiezas con N0 mayor que 0, esta cosa se manifiesta todo el tiempo. Y tenemos nuestros bounds para la masa, que se comporta de esta forma. Y una serie de estimadores que necesitamos posteriormente. Esto es muy importante, logramos probar que este estimador para N, en esta forma que nos da un control en el infinito para la densidad del reservorio. Y esta es la gran diferencia, ¿ok? La energía, o lo que de alguna forma le pudiéramos llamar como una forma de energía, porque al fin y al cabo que era el resultado en H1. Y bueno, aquí la E, esta E, pues realmente sí se parece mucho a Gross-Pitagorski, ¿verdad? Que es la energía de Gross-Pitagorski que tú esperarías. Y esto del Copen, ¿no? de las dos ecuaciones. Esto ya no. Ya todo esto se vuelve, fue algo que nos resultó bastante interesante para el comportamiento de este tipo de sistema. ¿Cómo surge esto? Bueno, esto lo en mi estudio de Hamiltonian Blossom Random Species, uso mucho Fisher Information, y extrañamente en ese contexto de Optimal Transport, allá me aparecía mucho Fisher Information. E increíblemente, cuando estaba trabajando en esto, apareció aquí, y justo este término es el que nos da el control para lograr pasar en Epsilon. Pero fue una sorpresa, o no sé si fue porque yo lo estaba viendo en Optimal Transport de otra parte, pero justo esta parte que tuvimos de acá son las que nos permiten pasar a usar OB-ions. Pero en términos de modelo físico, ¿tienen alguna relevancia? Pues, o sea, es difícil establecerlo. En verdad que es difícil, porque te digo, el modelo físico no conserva nada, ¿verdad? Tú esperarías, por ejemplo, como en este caso de aquí, sí. Y ahí, por ejemplo, usas Gross-Pitagorski, utilizas y álgebras, simetría, si tienes es integrable la cosa, tienes todo lo que puedes decir. Aquí ya no, porque aparte de que tienes disipación, tienes un término que está empujando mucho, tienes un driving term que es muy fuerte. ¿Sí? Entonces, lo más importante aquí es compensar ese driving term. Y al momento de pasar, sobre todo cuando pasas epsilon a 0, que necesitas este tipo de estimadores, lo que aparece después de un montón aquí ya es análisis armónico y después resulta esto. Okay. Y y el comportamiento de esta cuestión, entonces ahora sí ya lo podemos caracterizar. Y es en este tipo, tenemos este tipo de control aquí en donde las constantes que aparecen son independientes de epsilon. Bueno, ahí todo es independiente de epsilon para empezar. Y tenemos esta forma, no es como energía, porque la confunde moviendo como loca, pero tú no esperarías una forma conservada de energía para un sistema como ese, ¿verdad? Y es precisamente eso. Pero sí es bastante peculiar, sí nos tomó bastante tiempo llegar a este resultado. Y con bueno, para empezar, tenemos que nuestro blob alternativo se va. Podemos utilizarlo para eso, lo usamos para eso. Pero más importante que eso, aquí podemos mandar epsilon a 0. Y como les decía, básicamente utilizando billions. ¿Por aquí? Ok, esto es la existencia global.
Y aquí, perdón, me adelanté a Ovillion. Bueno, déjenme, bueno, ya a grosso modo, porque ya me queda muy poco tiempo, utilizamos todos los resultados anteriores junto con Ovillion para lograr pasar a trilema cero y tenemos el tipo de convergencia que buscamos para la otra ecuación. Así que entonces logramos demostrar una conexión rigurosa entre el sistema y la ecuación adiabática, ¿ok? Pero bueno, para motivar realmente el estudio de estas ecuaciones en los espacios de regularidad más baja, bueno, ya las cosas se vuelven más técnicas, según entra Bourgain, lo que hago es, vamos a empezar aquí con una transformación que se llama WKD, ¿ok? Que es en este tipo, formalmente hasta el momento, ¿ok? Pues vamos a introducir este ANSA en nuestro sistemita y vamos a obtener este procedimiento, que les recuerda mucho las ecuaciones del fluido, ¿verdad? Probablemente con excepción de otra cosa de aquí, que creo que escuché a alguien hablar de bond potential la última vez, pues aquí está. Ahí está. Sí, ¿verdad? Entonces, ahí está el bond potential. Entonces, cuando hacemos este tipo de transformación, obtenemos nuestro quantum hydrodynamic systems para ti. Y fíjate, bueno, justificar este tipo de transformación es un poco difícil, ¿verdad? Sobre todo de unas zonas que se llaman de vacuum, en donde la densidad de cero. Entonces, hacer este tipo de transformación rigurosamente es un poco complicado, pero lo que obtuvimos hasta el momento lo podemos utilizar para justificar precisamente esto y son equivalentes, ¿ok? Pero es por todos los resultados que obtuvimos anteriormente. Directamente no, es totalmente formal en el sentido de inglés. No es riguroso, pero con lo que hemos desarrollado ahí sí. Entonces, nuestro sistemita es así. Y vamos a motivar esto, vamos a empezar con soluciones que son homogéneas en espacio, ¿ok? Y cuando hacemos soluciones homogéneas en espacio, el sistemita anterior se lo dice algo así. Un ODI, sistemita de ODIs. Pero bueno, este es un caso muy peculiar, pero queremos ver qué le pasa. Si hay como que una dinámica extraña en el sentido de Dynamical Systems, ¿verdad? Vamos a ver si hay un atractor, algo así, ¿verdad? Porque algo así esperaríamos con un sistema de ese estilo, con la disipación que tenemos, muy débil, pero bueno, vamos viendo para este caso particular y vamos a estudiar esto, ya normalito, como su clase de Dynamical Systems 1.0. Entonces la estudiamos y vemos y obtenemos nuestros dos puntos de equilibrio y estudiamos su estabilidad. Y resulta que así lo podemos caracterizar. ¿Ok? Bueno, ya rápidamente para ver eso. Por ejemplo, cuando tenemos este rango de valores aquí, nuestro equilibrio C1 se comporta de esta manera. Nuestra espiralita ahí, y luego cuando tenemos el rango de valores en esta forma, pues tenemos nuestro, ¿cómo se llama? Nodo, comportamiento como un nodo para este rango de valores, y luego así podemos seguir. Pero ahora, ¿qué pasa con la PDI? Allá tuvimos una reducción para ese caso, ¿verdad? Pasa algo similar con la PDI. Bueno, la PDI es en dimensiones infinitas, para empezar, ¿verdad? Es algo que ya sería algo diferente. Pero vamos a ver el comportamiento de la PDI para casos similares, tratando de verlo en dimensiones infinitas. Ahora lo que vamos a plantear son las normas L2 de Psi y la norma L1 de N. Vamos a ver cómo se comporta para esos casos en los que la reducción de... perdón, ese no es. Es el que sigue. Miren, esa es la PDI. Vean, cuando los valores de la ODI para la reducción nos daban una espiral, vean, la norma L1 de N y la norma L2 se comportan así, increíblemente. Y luego, en el caso, ahora la PDI también, en el caso donde la reducción que nos dio la ODI nos daba como un nodo, vean lo que sucede cuando planteamos L2 tiene igual un comportamiento en dimensiones infinitas es esto, por supuesto, ¿verdad? Entonces algo te dice, bueno, hay algo en L2 ahí. Definitivamente H1 ya no va a ser suficiente y si quiero estudiar el atractor de este sistema dinámico de dimensiones infinitas, pues lo primero que tengo que hacer es bajar mi teoría de existencia global, no solamente para L2, sino alrededor de L2H menos un medio, H un tercio, entonces obtener la teoría local y extender globalmente.
Entonces ahí ya se vuelven las cosas un poquito más interesantes y técnicas todavía. Y es donde, bueno, esto es lo que ya les había comentado del límite adiabático. Y es donde entra la teoría de Bourgain. Bueno, esto se llama Restricted Known Method. Los espacios de Bourgain, ya no tuve tiempo para ponerla, es un poquito técnico, pero piensen en los espacios de Bourgain como espacios de Sobolev con peso, en donde el peso está dado por la relación de dispersión y propagación propagadora, ¿okay? Por el símbolo. Ahí. Entonces, esa es la gran contribución de Bourgain a este negocio y ha dado la posibilidad primeramente. Bueno, esto fue propuesto por Kenny. Le preguntaron a Kenny, por cierto, que si pudiera hacer algo así para Schrödinger, primeramente, la de L2. Y Kenny dijo, no, yo no puedo, pero aquí está Bourgain. Y ahí estaba Bourgain. Y así fue como inició. Ya esto es pasado Strickhardt, que se llama por lo que vamos anteriormente, ahora ya es para el tipo de regularidad, sobre todo cuando estamos en el toro. En el toro se vuelve bastante más complicado. Todavía podemos usar estas ideas, pero se vuelve más. Y ellos empezaron con KDB, precisamente como en la ecuación que vimos anteriormente, y lograron extender la teoría local a H menos 3/4 en R y H menos 1/2 en T. Mayor que menos 1/2. Después Transtau logró el 1/2 en el toro. Y la teoría global, iniciada por Bourgain en un método que se llama High Low Decomposition, ya se bajó y Transtau finalmente la logró muchísimo mejor usando lo que se llama I-method. ¿Okay? Que son las técnicas que se necesitan y estamos en este caso, por ejemplo, para probar este teorema. Que como les digo es increíble porque uno puede extender, bueno, no solamente ya local es interesante, pero aún global. Y como un producto secundario de High Low Decomposition, algo muy interesante que descubrió Bourgain ahí es algo que se llama smoothing, que es lo que estamos estudiando de momento, y es esta parte en donde en realidad lo que corresponde a la parte no lineal vive en un espacio más regular que tu ecuación en general. Entonces, empiezas en HS para toda tu ecuación. Puedes mostrar que la parte correspondiente a la no linearidad vive en HS más alfa, con alfa estrictamente mayor que cero. Es más regular, es increíble. Y esto es un producto secundario de High Low Decomposition. Para nosotros es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos esa disipación. Lo que queremos hacer es demostrar que nuestro flujo al final realmente es más regular que con lo que iniciamos. ¿Por qué? Porque tu propagador va a vivir por siempre en HS, en isometría. Pero nosotros queremos usar la disipación para acabar con el efecto de tu propagador de Schrödinger o lo que sea y mostrar que al final tu flujo va a tener la regularidad que está dictada por la parte no lineal, que es más regular por los resultados de Bourgain. Okay. Para High Low Decomposition y para extender globalmente usamos pero de momento tenemos este resultado ya. Por ejemplo, para el sistema ese que vimos, lo mínimo que tenemos es para psi en L2 y n en H menos 1/2. Así ya lo tenemos. Y globalmente lo que podemos hacer es extender en L2 y L2. Ya tenemos el resultado así. Y para el sistema que le llaman complex cross equation, aquí lo tenemos como, aquí nada más hay nada más la U de componente, aquí lo tenemos para cualquier S mayor que 0, mayor o igual que 0. Y también lo logramos extender globalmente en el E2. Gracias. Gracias. ¿Hay alguna pregunta aquí en la audiencia o ahí en el Zoom? Si hay alguna pregunta en el Zoom, pueden activar su micrófono y los vamos a escuchar. ¿Una pregunta para Jesús? Yo tengo un par de preguntas en lo que alguien más quizá quiera decir algo. En una de tus diapositivas nos mostraste estos vórtices que se van mostrando y que van girando. ¿Hay algún método analítico para describir esto o que nos diga analíticamente que existen o solamente numérico? No, sí. Sabes de que esta ecuación es muy conectada a Ginzburg-Landau. Las ecuaciones de Ginzburg-Landau.
Y no solamente este fenómeno de los cortes que viste ahí, sino en dimensión no se ha visto caos. Y mucha gente estudia caos en Kingsbury. Nosotros también lo observamos de alguna forma, pero bueno, cuando no tienes un potencial que no te está tapando nada, ¿verdad? Porque ahí sí. Pero en lo relativo a los vórtices sí, y han sido estudiados directamente en el caso de Kingsbury. No es exactamente lo mismo, pero sí está muy relacionado. No hemos estudiado nosotros analíticamente eso, pero sí. Hay herramientas. Sí, definitivamente. Pero definitivamente, como te digo, ahí lo que pesa mucho es tener estos resultados en dimensiones bajas, porque ahí vive todo eso vive alrededor de L2. Entonces, esto es realmente importante para cualquier otra de nosotros. El atractor es sumamente importante, como te imaginas, para los físicos. Pero el atractor vive en unos lugares rarísimos, ¿ok? Entonces, ahí sí, por ejemplo, quien ha estudiado mucho es Erdogan, Sirakis, Kenny ha estudiado esto, Kenny Ponsendega, ellos han estudiado bastante esto, no esto, ¿verdad? Pero el sistema de Sakharov, por ejemplo. El sistema de Sakharov está vinculado con KGB, pero un poquito todavía más complicado. Fue estudiado inicialmente por Kenny. Y los resultados más interesantes fueron, bueno, primero Chinibras, Sumi y Velo tuvieron impresionantes resultados y últimamente Kenny Ponsendega. Pero es un paso innecesario aquí, porque toda esta cosa viene de lugaridades muy bajas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Esto lo estudiaron en dimensión 1 y dimensión 2 porque dijiste que era como la relevante físicamente, pero pues muchas veces en matemáticas, aunque no tenga relevancia física, uno estudia las ecuaciones. Sí, no, lo que pasa también es que debes de considerar que tenemos una no linearidad cúbica. Exactamente, entonces tarde o temprano habría un exponente crítico. Sí, exacto. Y entonces habría nuevos fenómenos. Sí, sí. ¿Lo han estudiado? Saben que no, porque la criticalidad ahí ya no te deja estudiar estas cosas en espacios tan irregulares. Ya es característica de la no linearidad. Entonces, cuando te vas ahí es conveniente en muchos aspectos, porque físicamente esto es lo relevante, y si te vas a espacios más R3, entonces tu no linearidad te va a restringir, ya no va a poder ser público. Porque hay ya, bueno, si no hay criticalidad, subcriticalidad y supercriticalidad. Son cosas que, bueno, tenemos que ver antes. Bueno, no hablo de eso, pero ahí eso te restringió acá. Cambias la linealidad, le pones un exponente B y entonces se puede extender toda la teoría. Sí, no, bueno, lo último que vimos es muy difícil. Ahí sí, o sea, ahí mover una cosita, créeme, es muy técnico. Y avanzar en cambiar de 1 a 2, si es pesado, si se puede, tienes que considerar esa restricción que estás con este tipo de no linealidad que te va a restringir en eso para empezar. Y sí, las cosas son muy técnicas. Porque, oye, ahí sí debes de tener mucho cuidado. O sea, yo lo hice en dimensión 1, en 2, para la extensión, ya es mucho. Ya la parte cúbica se vuelve muy para regularidades de este estilo. Sí, definitivamente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Si no, yo nomás sí. Adelante. Un comentario. Profesora Mónica, nosotros tenemos un paper donde hablamos de condensados de Bose-Einstein, ¿no? Que son como sistemas. No tiene nada que ver. Porque como que me suena. No, se lo preguntó a Mónica. Sí. Bueno, nomás era hacer mi comentario, perdón. Muchas gracias por la charla, está súper interesante. Gracias. Muy bien, pues entonces le agradecemos otra vez a Jesús, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 2 semanas.